Bueno, vamos a dar comienzo a la última parte de las jornadas, que es la dedicada a las artes escénicas aplicadas a las áreas clínica y comunitaria. Y voy a presentar a los ponentes, que son a la izquierda Teodoro Herranz Castillo, que es psicólogo, especialista en psicología clínica, especialista en psicoterapia, presidente de la Asociación para el Estudio de la Psicoterapia y el Psicodrama, vicepresidente de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas de España, director de la Escuela de Psicoterapia y Psicodrama. A Ana Fernández ya la conocemos, que es psicóloga especialista en clínica y título Europsi de especialista en psicoterapia por la EFPA, consulta privada Psicotec, Psicología y Salud desde hace más de 20 años. Es profesora de prácticas en Máster de Práctica Clínica de la Asociación Española de Psicología Clínica Cognitivo-Conductual. Ha utilizado el role-playing en diversos cursos de habilidades sociales y asertividad como especialidad de su centro, así como en la formación del alumnado del Máster de Práctica Clínica y para mujeres víctimas de violencia sexual, con formación musical oficial en conservatorio y teatral en diferentes talleres y cursos no reglados. Ha impartido cursos para profesores de educación infantil, vinculando psicología, música y teatro. Es coordinadora también del grupo de trabajo de Psicología y Artes Audiovisuales y Escénicas del COP, en el que estamos. Y por último, José Luis de Frutos Navajo, que es psicólogo, especialista en psicología clínica, PIR en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, psicoterapeuta en terapia Gestalt, psicólogo en unidad de psicogeriatría de Centro Residencial de Día para Mayores, formación en teatro, cursos de clown, canto, presencia escénica, improvisación teatral y voz, y ha hecho interpretaciones como coro y protagonista en musicales amateur, vocalista de grupo musical. Utiliza el teatro de forma terapéutica con las personas mayores en su centro y es miembro de nuestro grupo de Psicología y Artes Audiovisuales y Escénicas en el que estamos. Y nada, con esto damos comienzo. Bueno, empezamos. Bueno, yo primero quiero daros las gracias por haberme invitado, porque llevo toda la vida haciendo psicodrama y en general los psicodramatistas nos llaman teatreros, y entonces que haya un grupo donde que te llamen teatrero, no te lo digan así con una segunda intención, pues la verdad que me he sentido muy feliz de poder venir aquí y estar hoy con vosotros. Sí, es verdad, es como nuestra manera siempre frente a los modelos más, según ellos, sesudos y rigurosos, pues claro, decían, estos son los del teatrillo. Os voy a intentar un poquito mostrar. He tenido dudas de cómo plantearlo porque no sabía muy bien qué os podría interesar y quizás he puesto más el foco en cómo cómo la herramienta que, pues eso, las herramientas teatrales que usamos y un poquito su origen, su historia, y cómo desde el origen, la verdad es que ya dábamos guerra, ya lo veréis. Desde el origen ya hemos sido un poquito guerreros. Bueno, también había pensado, no sabía si en el público habría pues gente más del arte, o si solamente seríamos más personas dedicadas a la psicología. Entonces también le he planteado al final pues decir un poquito qué le puede aportar el psicodrama al mundo de los actores y artistas y estas cosas. También pues, recogeremos una cita de Freud donde él decía que el arte es una manera estupenda de luchar contra cualquier tipo de neurosis y cosas de estas. Entonces pues, la pregunta que al final proponía era un poquito pensar si los artistas no son neuróticos, porque claro, dedicándose al arte, ya sabéis que los teatreros damos guerra, ¿vale? Antes decían un poquito si éramos provocadores. ¿A quién se le ocurre esto de que el teatro puede tener una función curativa para la salud mental? No he hecho una revisión así histórica grande, pero si queréis, antiguos somos, pero tela. Esto que he puesto ahí es el templo de Esculapio, y me lo dijo una amiga, dice, tú sabes que se utilizaba con propósitos curativos desde ya estos griegos, es verdad que para no curarse en el sitio que trabajaban, macho, se ponían ahí las criaturas, sus patitos, me imagino que habría patitos, sus cosas, pero lo que quiero transmitiros es que la idea del teatro con una función curativa ha estado siempre, de alguna manera más o menos encubierta, pero ha estado siempre. Y se consideró como una verdadera escuela de medicina, ¿vale? Voy a dar un salto muy alto. Hasta mucho después, la psicoterapia no existe. Es un cuento lo que os voy a contar con pinceladillas de cómo trabajamos la clínica y si consigo un poquito transmitiros
un esquemita de la herramienta que usamos y cómo la hemos construido, pues bueno, quizás con un primer contacto, pues yo creo que me siento contento con vosotros y con mi estar con vosotros. Vamos a ver, ese es el primero que la lía, y la lía en el año 1895, ya veis qué cara tiene. Y entonces esa criatura se llamaba, como todos sabéis, Freud, y él empezó a hacer una terapia que, como veis ahí, el psicoanálisis también lo denominaba la cura por la palabra y tumbadita. O sea, probablemente esa no sea Anao, pero la primera que tumbó ahí se llamaba Anao. Y Berta Papelgem era el análisis de una histeria. Y empieza el hombre en los años ahí, sus primeros trabajos con Breuer, y su técnica era: usted se está quietita, no de guerra. Ya sabéis que Anao daba bastante guerra. O sea, era el primer análisis de una histeria, y aquello pues tenía sus cosillas. O sea, no sabían muy bien lo que era la inquietud, etcétera, los cambios que tenía la mujer, y de vez en cuando sabéis que se quedaba psicológicamente embarazada. Entonces yo creo que Freud, por si acaso, dijo: y quietita, ¿vale? Pero claro, luego se convirtió en un principio de intervención. ¿Cómo era para ellos la idea de cambio? ¿Cómo este hombre empieza a construir la idea de cambio? Pues mirando cositas. El análisis es el análisis de los contenidos psíquicos. Mire usted hacia adentro, tome conciencia de lo que le pasa, vamos a analizar la transferencia, cómo se siente usted conmigo, yo con usted, en fin. Pero la acción y el cuerpo se consideraba un obstáculo. Es decir, la relación interpersonal y los métodos de acción se consideraba algo que podía distorsionar, que podía ser un problema a la hora de poder resolver cualquier conflicto. Vale. Se dice, es mentira, pero lo dice el propio Moreno en su biografía, en sus historias. Hay un autor que es el biógrafo de Moreno, que dice que cuando él estaba estudiando en Viena se encuentra con Freud. Se sabe que después esto es una fabulación. Moreno escribe su historia, no sé cómo explicaros, adorna un poquito. Pues imaginaros que un día vosotros hicisteis algo en el colegio, pues no sé, ya os sabíais la lección. Hombre, si luego vas diciendo que fuiste catedrático, pues hombre, has recargado. No tanto, pero a veces Moreno recarga, ¿vale? Y se inventa este encuentro y luego nos lo explica. Dice que cuando él era alumno en la universidad allí en Viena, que aparecía Freud. Por la época, él tendría que ser estudiante, el equivalente a un residente actual, ¿vale? Y Freud, la máxima autoridad mundial en psicoterapia y en psiquiatría, ¿vale? Y que se acercó Freud y le preguntó, y le dijo: pues imaginaros, yo qué sé, si viene ahora el más que haya relevante en el mundo, tú estás estudiando y te dice: ¿y usted qué hace? Pues supongo que no te hará ni puñetero caso la respuesta, os habrá ido ya a merendar mientras tú contestas. Pero Moreno dice que le contestó lo siguiente, le dijo: yo empiezo donde usted acaba. Apunta maneras. Moreno de humildad, como veis, ¿vale? Pues, hombre, y dice Moreno que lo que le quiso decir es esto, que si él había encontrado algo parecido a una cura por la palabra, él iba a encontrar otro tipo de cura. Y esto es verdad. Esta es la parte que sí es cierta. A través de la acción y a través del grupo. Es decir, la terapia original, la primera terapia, la terapia psicoanalítica, era una terapia por la palabra, a través del análisis, la reflexión, la introspección, la vivencia, pero donde se prescinde de la acción, la interrelación, cualquier técnica activa, ¿vale? Pues nos dice el amigo Moreno que le dijo: bueno, yo empiezo donde tú acabas. Si se lo hubieran dicho, yo sospecho que con el peso que tenía Freud en la época, a este le habían ingresado. O sea, la duda es, claro, se le ha ido un poquito la cabeza. También es verdad que entonces empezó a atravesar pues otra manera de trabajar, donde sí se hace, sí se comparte, también se tumban, pero claro, se tumban juntos. Claro, ya la cosa se empieza, hombre, con buen rollito, esto es una cosa psicodramática, se ve como buen rollito, tal, pero empiezan a interactuar y empiezan a mirar la acción como una herramienta de trabajo. Bueno, ¿por qué la idea de acción al servicio de la lucha contra la enfermedad mental? Es decir, ¿qué puede aportar el teatro? Os decía que hay un elemento ya antiguo que bueno, esta mañana yo no he estado, pero en el ratito ya creo que habéis también hecho mención a él. Bueno, uno cuando está presenciando cualquier cosa, cualquier actuación teatral, etcétera, no solamente los que actúan, sino también los que observan se están impregnando de algo, algo se está moviendo y algo se está movilizando dentro de ellos. El término más antiguo que ya le decían los griegos que había por ahí era un término que era la catarsis. Algo pasa que moviliza a la gente.
Esto ha sido también una de las cosillas por las cuales nos llamaron psicópatas emocionales a los psicodramatistas. Decían, estos tú vas, te montan un sofocazo horroroso, allí todo el mundo termina llorando a brazo partido y se van. Bueno, no es verdad, no es verdad. Moreno hablará de una cosa muy bonita que lo llama catarsis de integración, que para hacerlo cortito es, sí es verdad que se sienten las cosas que se hacen, pero con la capacidad de poderlas pensar y saber lo que estás haciendo. Había una autora muy bonita, se llama Anselin Sussenberger, que dice, hacer sentir es fácil, pero hay que saber para qué, porque si no, movilizar los sentimientos no hace falta saber psicoterapia ni nada. Si yo ahora os dijera, gírate a tu compañero, insúltale un par de veces, hombre, ya le han movilizado los sentimientos, pero así como, vamos, yo creo que catártico podría ser si le das, pero ¿para qué? ¿Vale? Entonces, la primera idea que se plantea, sí, pero ¿para qué vale esto, no? ¿Qué nos aporta el teatro? Bueno, os digo que Moreno era alguien que era psiquiatra pero que nadie le reconocería como tal. Es más, se le acusa muchas veces cuando se le miraba como alguien sospechoso, porque tenía estas ideas él de intentar hacer las cosas de una manera diferente, frente a lo sesudo, lo serio, lo consensuado, etc. También os digo que en aquella época el cine no tenía banda sonora y entonces lo más que había era un piano. Yo creo que el teatro también tenía más prestigio que ahora, porque en fin, no se podía hacer más cosas. De tal manera que como no le hacían mucho caso, él empezó a trabajar en sus propios teatros, ¿vale? Este es el primer teatro que está en Viena, lo funda en el año 1921 y se llama el Teatro de la Espontaneidad. Es una cosita así como veis, chiquitita, donde empiezan a trabajar. A su vez él empieza a ser conocido y a ser alguien prestigiado, con lo cual se atreve a hacer lo que se considera la primera representación en público. Mirar un poquito el valor que tiene el sujeto. Está en Viena, después de una guerra, hay un cimbel montado. Luego os contaré un poquito la lógica de que os lo vaya contando despacito, ¿vale? Pero sin ser muy aburrido a la hora de hacerlo. Y se le ocurre decir, en un teatro donde hay 1000 personas, se le ocurre decir que se tiene que hacer una obra, pero un poquito diferente. Entonces toda la obra consiste en que pone una silla muy bonita de la época y una corona, e invita a todo el mundo de los que están presentes a aceptar ser por un momento el rey del Imperio Austrohúngaro. Vengan ustedes y súbanse, ¿vale? Imaginaros que ahora esto lo hiciéramos aquí. ¿Os importa ser un momentito el presidente de este país? Se os invita, pasáis a una silla y decís un poquito cómo tenéis que actuar los demás. Si alguno me dice que a él no le importaría hacerlo, le diría que es valiente, porque en esta exposición no salió nadie. Los cronistas de la época dicen que fue el mayor fracaso teatral de la historia. Pero Moreno tenía una capacidad. Luego los sistémicos a esto lo llaman redefinición. Las cosas no son como son, vaya usted a saber cómo son, pero sí como las cuentas. Y él dijo, se comprobó lo que teníamos que comprobar, que no había nadie dispuesto a asumir la responsabilidad de dirigir el Imperio Austrohúngaro. Lo de la redefinición, el tío lo borda, ¿eh? Se considera la primera representación psicodramática. Si os fijáis un poquito, ha roto ya muchas cosas. Yo voy a focalizar más en el aspecto teatral. Ya ha roto muchas cosas. ¿Qué es lo primero que ha roto? Que los actores son los asistentes. Que él propone algo, que desencadena algo que cree y que está latiendo dentro del ambiente grupal, del ambiente grupal, social, etc. De tal manera que él está pensando en el teatro como una herramienta que sirva para catalizar aquellos conflictos, aquellos líos que la gente que está observando lo tiene. Ya no solo es que haya actores que hacen y los demás se movilizan, sino que pretende que sean las propias personas que asisten al teatro los protagonistas de sus conflictos. Antes os han hablado un poquito de eso, del trabajo más social del psicodrama. Bueno, pues Moreno dice que no había nada. Si vosotros creéis que se iba a arrugar, ya os he dicho que él redefinía estupendamente. Y no solo no se viene abajo, sino que hace otra cosilla. Bueno, os cuento aquí que el movimiento teatral estaba también empezando a trabajar en otras direcciones. Por ejemplo, habréis oído hablar de Artaud y la catarsis del terror, donde ya el objetivo también de qué se pretende en una obra teatral cambia. Es decir, ¿qué se pretende? Pues hombre, para este señor fundamentalmente impactar. También empieza a haber un movimiento de entrenamiento de actores diferentes. Habéis citado antes a Stanislavski también. Para sacar un personaje, ¿de dónde lo sacas? Bueno, puede ser alguien capaz de repetir, introducir y adaptarte a un guión externo. Pero si tú tienes que dar un papel humano, Moreno piensa, y Stanislavski lo lleva al mundo del arte y él al mundo de la clínica, piensa algo muy sencillito, que es lo siguiente.
¿los sentimientos humanos son individuales o son universales? Es decir, ¿ustedes alguna vez se han sentido tristes o contentos? Esto menos a veces, pero también pasa, enamorados, celosos, con ganas de matar a tu cuñado. ¿Algunas cosas de esas les pasan? Pues si a lo mejor resulta que el papel teatral tiene que dar eso, a lo mejor no hace falta estar pensando cómo me muevo, cómo actúo, sino que el proceso es al revés. El proceso es que vamos a conectar con el sentimiento que guía su conducta y la interpretación. Luego a lo mejor habrá que modelarlo para llegar al otro. Pero el cambio, fijaros un poquito, el cambio interno ya se está dando. Stanislavski lo pasa a utilizar en el entrenamiento de actores y él más tarde lo utilizará como el concepto que guía la intervención en clínica o la intervención terapéutica. Bueno, a él se le empieza a considerar también como uno de los precursores de este movimiento teatral. Os decía que de pronto él se pensó una cosilla. Dice, a ver, si resulta que no me ha colado eso de que yo pongo a 1000 personas delante y les digo que salgan y aquí no sale nadie, a lo mejor tengo que hacer algo intermediario. Y creo una manera de trabajar muy simpática que se llama el periódico viviente o el periódico dramatizado. ¿Qué es? Si vosotros leéis las noticias de hoy, bueno, las de cualquier día últimamente, probablemente os genere algún sentimiento, ¿vale? Seguro. A partir de ese sentimiento vamos a ir creando pequeños subgrupos con personas que coincidan en ese sentimiento. Y después vamos a trabajar sobre lo que habéis sentido a través de las noticias, ¿vale? Es un pretexto, como podréis usar otros pretextos, como habéis visto aquí, el pretexto del cine, el pretexto de cualquier cosa, ¿vale? A partir de ahí vamos a ver cómo os sentís y cómo vivís las situaciones que nos está tocando en ese momento. Esa técnica le sirvió para otra cosa también, que es ir hilvanando un proceso, un procedimiento de intervención. Cuando se trabaja con técnicas psicodramáticas, la técnica no se puede separar de un proceso. Si a alguien le digo, imaginaros que vengo aquí y me dicen, bueno, este señor sabe hacer psicoterapia psicodramática, ¿vale? En grupo. Y entonces yo os digo algo parecido a esto. Por favor, pensar en el mayor trauma que hayáis. Pensar en el mayor trauma de vuestra vida. Y ahora vais y me lo contáis, sale cada uno y me lo cuenta, ¿vale? Es posible que tenga el mismo éxito que Moreno, que no solo no salga nadie, sino que estaréis pensando, pero si se va pronto el tío este. Pero si hago algo parecido a lo que él hace, que es empezar a crear a personas que compartan cosas entre ellos y se van creando sentimientos de pertenencia, es posible que después, si la gente quiera abordar aquellas cosas que le preocupan, están integrando un proceso terapéutico. ¿Se ve? Seguro. Para comprobar esto, un psicodramatista haría algo parecido a esto. Diría, mira la cara de tu compañero, a ver si tiene cara de por Dios que se calle o que continúe. Mírala al lado. Esto es una técnica. Se llama echarle un vistacillo. Prueba. Seguimos. Venga. Está haciendo cositas que se traducen en un nombre, que es el teatro espontáneo o el teatro de la espontaneidad. ¿Qué es el teatro de la espontaneidad? Aquel donde no existe un guión y donde simplemente la gente hace o desarrolla aquellas cosas que van surgiendo. Aquí hay una definición, dice, básicamente es la narración de historias a cargo de las personas que asisten a la función. Las historias son representadas en el mismo momento por actores o por ellos mismos. Es decir, de pronto el teatro espontáneo es no hay obra, pero lo que sí hay es un objetivo diferente. ¿Qué pretende el teatro espontáneo? El teatro espontáneo se considera dentro de nuestro mundo la primera herramienta se consideró el primer teatro un poquito con un fin curativo, con un fin de apoyo, de ayuda. ¿Qué pasó? Que después nos hicimos más sofisticados, porque no vale solo aquello de haz aquellas cosas aquí que en otro lugar no te atreves, señalas, muéstrate, en fin. Después lo hicimos un poquito más rebuscado y ahora cada vez se está revalorizando simplemente el hecho de que te permitas mostrar aquellas cosas. No hace falta que se meta usted en profundidades de pensamiento ni en conflictos. Déjese mostrar aquello que quiere y vamos a ver qué pasa, ¿vale? Si lo puede hacer, a lo mejor se ha producido ya un cambio interno, ¿vale? Este es el teatro espontáneo. Aquí es cuando ya la lía, pero la lía bien. Este es Moreno, está con una representación en pareja, no es exactamente la primera, el teatro espontáneo. Una de las cosas que nunca tengo es capacidad de poner las cosas con orden, ¿vale? En el año 1923, en su compañía de teatro espontáneo, había una chica que se llamaba Bárbara. Este es el caso fundacional del psicodrama como medio terapéutico. Y Bárbara solía representar papeles dulces, tiernos, encantadores, llenos de cariño y de amor, ¿vale? Y había uno
que se iba a verla, que también era tal y cual, se llamaba Jorge, y claro, en aquella época la gente tenía una costumbre que era casarse y eso, o sea, se gustaban y eso, ya me caso, venga, va, y se casan, ¿sí? Y al cabo de un tiempito se acerca Jorge y le dice a Moreno: ha debido haber un error, Moreno, yo me he equivocado. Bárbara es tierna, dulce y femenina en el teatro. En casa, no sé cómo decir esto clínicamente, es un cacho bruja. O sea, no hay quien aguante a la tía esta. Tiene un carácter del demonio, es insoportable. Y dice Moreno: déjalo en mis manos. Bueno, ya sabéis que lo he explicado o tal. Abrevio. Esto es el cambio del teatro espontáneo al teatro terapéutico. En el año 1923 empieza a hacer una cosita que es intercala, es la primera terapia de pareja, ¿eh? Después es un precursor también de la terapia sistémica. Entonces en el año este llega el hombre y se le ocurre hacer esto. Vamos a ver, si esta mujer tiene como dos maneras de comportarse, vamos a invitarla a que se comporte aquí haciendo lo que hace en casa. Y entonces le da papeles pues un poquito así: eres una asesina, eres una prostituta, y cosas así, y compórtate desde ahí, ¿vale? Con sorpresa para todos, dice: qué bien se le dan los papeles, ¿vale? Lo borda. Primer paso. Esto, para los que conocéis gente, yo creo que puede generaros inquietud, pero bueno, esto no lo llevéis y lo trasladéis a vuestra vida personal. Parece tierno o tierna. Vente al teatro, jodido. No es necesario, daros tiempo y vais viendo. Pero se produce un fenómeno muy bonito cuando empieza a decir las cosas de qué está pasando en casa. Y dice, literalmente, Moreno, cuando está siguiendo la historia de la intervención, dice: pasa un fenómeno raro. Empieza a enfadarse como habitualmente, pero de pronto me mira y se empieza a reír. Y se acabó la discusión. ¿Se entiende? ¿Qué le ha pasado? Por lo que nos pasa a todos. ¿Alguna vez habéis llegado a casa cabreados? Sí, ya. Y el que está en casa, que a veces pues es alguien, no sé, que tiene buen rollo, y te dice: ¿qué tal el día? Ya estás dando guerra. Coño. No, si es que tus preguntas son para joder, si lo sé. Me ha visto la cara y la han liado. ¿Vale? Esto, más o menos, es lo que de pronto descubrió Moreno. Esta mujer se empieza a sonreír o a reír porque de pronto lo que descubre es que no tiene que ver con el otro, que tiene que ver con sus cosas. ¿Dónde lo ha descubierto? En el teatro. ¿Y el teatro para qué sirve? Como elemento curativo, como elemento de cambio, como elemento de toma de conciencia. Yo creo que en este momento Moreno debió decirle a Freud: por listo, todavía tumba a la gente sin hacer nada. Mira, los míos moviéndose y también lo descubren, también tienen insight, también cambian y también la lían. ¿Se entiende? No sé cómo voy de tiempito. Si me pasa, acelero, ¿vale? Tú me dices cuando tengo que acabar. Venga, un poquito. Esto que lleva pues, a cosas pues, simpáticas. Los psicodramatistas, yo creo que con esta frase está muy bonita. Esta frase es de un hospital que a lo mejor la habéis oído hablar, un poquito diferente. Es el Hospital La Borda, ¿vale? Que está en Buenos Aires. Este es un cartel que tienen puesto allí que dice: recuerde que usted está en un neuropsiquiátrico, esto puede fallar, ¿vale? Esta es nuestra concepción de la clínica, un poquito así. Y os pongo una frase de un psicodramatista que nosotros queremos muchos, que dice: la locura está en los ojos de quien la admira y quien la teme, ¿vale? Desde ahí Moreno empieza a desarrollar sus trabajos, después se fue a Beacon. En Beacon crea un sanatorio donde el lugar de intervención es una sala teatral, ¿vale? Aquí está en el Hospital San Elizabeth, donde también está trabajando toda la vida. Y aquí os traía una pinceladilla que, si puedo, nombro, ¿vale? Una pinceladita. Durante mucho tiempo los psicodramatistas, os decíamos, hemos estado un poquito acomplejados, de cara sobre todo a mí, que yo solo sé hacer psicoterapia. Y me hubiera gustado poder hacer algo más. Yo cuando os oigo y veo cosas tan bonitas como las que veis esta tarde, de música, tal, y cuando os oigo que cantáis y hacéis cosas de esas, me da envidia. Yo no sé hacer nada. Pero me hubiera encantado poder hacer algo así. Pero lo que sí siempre he querido era decir con un poquito así de satisfacción que el psicodrama es una psicoterapia. Y entonces me decían: a ver, demuéstralo, joder, demuéstralo. Bueno, pues ya lo hemos demostrado. Es decir, hace mucho tiempo se viene demostrando la eficacia, pero no solamente como un tema menor, sino todo lo contrario. Cada vez se está aceptando más las técnicas activas, las llaman activas porque le da corte. Claro, vosotros ahora si cogéis un libro cognitivo-conductual usan técnicas activas, no técnicas teatrales, porque no tienen actividad, diría Moreno, para decir el original, ¿vale? Os lo vais a encontrar así, pero es que si cogéis modelos psicoanalíticos vinculares, están hablando de que hay momentos donde utilizan técnicas activas. Tener cuidado.
estamos ahora, y no lo digo por así, yo creo que es a mí me encanta, yo no sabía que existíais como grupo ni nada de esto, me encanta que exista alguien que esté reivindicando que debemos mucho a todo lo que humanamente ha servido siempre, y el teatro, todo aquello que es humano lo podemos trasladar al servicio de la cura, y yo creo que esto es una cosita que lo podemos decir ahora cada vez con más orgullo. Y si te dicen, bueno, y además de hacer teatro, le sirve a los depresivos, le sirve a las personas con trastornos de conducta, le sirve a las personas con trastornos psicóticos, dices, sí. Si no, todavía no lo habéis leído, yo os doy las referencias. Pero decir, sí, que me lo ha dicho uno, y luego yo os doy las referencias y os lo contáis, ¿vale? ¿Se utiliza con los trastornos adictivos el teatro? Sí. Y os voy a dar solo unas frasecillas para ver. Todo esto son cosas que están comprobadas, la eficacia, hay datos, ahora que se llama esto de la terapia, esto de la evidencia, esta cosa, ¿vale? Donde se está comprobando y se ha demostrado su eficacia. Es lo mismo que a un señor le diga, usted es un adicto, juegue usted el rol del adicto. ¿Me seguís? Es usted un desastre, juegue usted el rol de desastre. Solamente desde esa concepción teatral, si tú planteas a alguien, usted tiene un rol de adicto, le estás diciendo, entre otras muchas posibilidades de lo que usted puede ser, ¿vale? Vamos a trabajar ese rol frente a otros que usted tiene, ¿vale? Bueno, pues eso es una manera de trabajar con adicciones. ¿Se puede trabajar con la depresión? Bueno, se considera, y si queréis podéis decirlo así, las técnicas psicodramáticas o las técnicas que queráis, que introducen la acción y el grupo, que es una de las maneras donde podemos trabajar mejor con la depresión. ¿Sabéis qué pasa? Que es lo mismo otra vez. Usted tiene un rol que desempeña, o usted se enfrenta, antes habéis nombrado técnicas activas, a una cosa que es la depresión. La depresión va a salir fuera y usted puede hablar con ella, negociar con ella, ver qué hace, ver cuándo aparece en su vida, qué funcionalidad cumple, pero es algo ajeno a usted. Usted no es la depresión, ¿vale? Todas estas son herramientillas que utilizamos. Se puede utilizar con trastornos de pánico y ansiedad generalizada y estas cosas. Se puede utilizar y se ha utilizado y las experiencias son estupendas, ¿vale? Y las técnicas pueden ser esas que algunas he visto que habéis citado ya, el soliloquio, el cambio de roles. Mire usted quién es la ansiedad, la quiere usted conocer, sepa un poquito de ella, cambie rol con ella, juegue con ella, ¿vale? Se puede trabajar con los trastornos obsesivos compulsivos y se ha comprobado también su eficacia. A veces la gente te dice cosas tan bonitas como esta. Mirad qué bonito, este era un paciente con un trastorno. Tengo que acabar, ¿verdad, Reina? No, estaba mirándolo. Bueno, con un trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, pues ya acabo enseguida. Pero no. Bueno, pues... que me lío. Con un trastorno obsesivo compulsivo y dice la muchacha, dice, es que tus ideas, porque yo le digo ahora vamos a hablar a unos almohadones y le vamos a decir cosas, y me dice, tus ideas son tonterías. Digo, mis ideas serán tonterías, pero igual son tonterías buenas, porque tener ideas obsesivas, vaya tonta, ¿no? Entonces cuidadito, porque la misma magia que se utiliza en el pensamiento obsesivo, sí, la puedes utilizar al servicio del cambio. Si me permitís, ayer, bueno, sobre trastornos de conducta alimenticia, pues mal lo hubiera venido a estos dos que hubieran hecho psicodrama, mira cómo se pusieron las criaturas. Era sobre estrés postraumático, hay muchos trabajos ya sobre eso, pero quería contaros una cosa y acabo aquí, muy rápida. La cosa más bonita, y ahora me diréis quién estaba interviniendo, si era un psiquiatra de la época, un terapeuta o un director de teatro. El caso este es muy conocido porque es cómo trabajaba él con el delirio. Es un caso de los años 40 y tantos de Moreno. Es el caso de María que ama a John. Muy cortito. María ama a John y la quieren ingresar en todos los hospitales psiquiátricos de la época. ¿Por qué? Porque más que nada se cree que John no existía, entonces tiene un trastorno delirante. Y le dicen a Moreno, oiga, que se lo queremos traer. Él estaba ya trabajando en Beacon, cerquita, como a 100 kilómetros está Beacon de Nueva York. Tráigamela. Dice, sí, si ahí se la llevo, ¿vale? Bueno, dice, usted tráigamela, dice, pero es que ella no tiene conciencia, estaba delirando, ya tiene conciencia que está enferma, que le estoy contando. Bueno, total, que cuando llega, ella, en vez de preguntarle, esto es un hospital, lo que pregunta es, ¿está aquí John? Buenos días, ¿me seguís? La enferma en un trastorno delirante, ¿vale? Pregunta, ¿está aquí John? Y dice Moreno, no, aquí John no está, pero hay una persona que lo conoce. Ahí. Tendría usted que pasar aquí unos días, ¿vale? Los días fueron varios meses, hasta que le dieron el alta. En aquella época no había psicofármacos, no había neurolépticos, ¿vale? Y luego ya vamos viendo. Bueno, os lo cuento muy cortito. John existía en la ideación de esta persona, ¿vale? Desde la realidad no conseguían matar a John, ¿de acuerdo? O sea, no sé, por más que le decían John no existe, ya decía, venga, que voy a buscarlo.
y usaron el teatro. Realmente todo fue una representación teatral, donde conocía a John, alguien conocía a John, alguien daba información de John, y un día en la escena teatral es mucho más largo, y a lo mejor esto os va a parecer un poquito tal, es mucho más metódico, es todo un proceso de intervención muy largo, ¿vale? Se considera la primera terapia exitosa de un delirio, con técnicas psicodramáticas. Bueno, entonces un buen día llega, y el que era amigo de John informa que ha recibido una carta de sus padres en el escenario informando que John ha muerto. Buenas tardes. ¿Me seguís? Y entonces esta entra en una crisis de rabia y llanto y monta un follón horroroso, que es el primer paso para sacarla del delirio. El mensaje es el siguiente: desde la lógica no puedes intervenir con un delirio, o dicho de otra manera más simpática, crea otro delirio, matas el delirio y la mujer vuelve a la realidad. ¿Se entiende? Bueno, aquí os ponía un cuentito, pero ya no os lo digo para no ser pesado. ¿Se puede ser artista y neurótico? Vamos a decir que no. ¿Qué os parece? Pero para eso habrá un proceso a veces que seguir, y os pongo aquí una cosa, que es una frase muy bonita, que a lo mejor nuestro objetivo es conseguir esto: elevar la idea del síntoma incurable que habita en cada uno de nosotros a la dignidad de un estilo de vida. Es decir, vamos a perder miedo a la enfermedad mental, vamos a usar nuestras herramientas, y a lo mejor resulta que no somos enfermos exactamente, sino gente que podemos desempeñar roles diferentes para estar mejor en la vida. Bueno, una pinceladita rápida del psicodrama, y deciros que sigáis usando técnicas de estas, del tipo que queráis, musicales, teatrales, arteterapia, del tipo que sea, porque yo creo que va a ser un empujón grande al mundo de la psicoterapia. Y nada más, y muchas gracias por vuestra parte. Bueno, pues otra vez estoy aquí. El roleplay y la práctica clínica, aprender haciendo, era el título de la ponencia que me había planteado al principio cuando empezamos a pensar en esta jornada. ¿Se me oye? Sí. Bueno, a ver, voy a hacer, me ha dicho Laura ahora que por qué no lo hago en pantalla completa, se me olvida siempre. Es aquí, ¿verdad? Vale, se verá mejor. Bueno, Teodoro, lo primero, que si te vuelven a decir algo sobre el tema de la psicodrama, diles que hablen con nosotros, que te echamos un cable, ¿vale? Vale. Que ya somos más. Que ya somos más, que ya somos equipo. Bueno, a ver. Quería hablaros del roleplay porque precisamente me ha gustado que le introduzca este tema de yo trabajo desde la corriente cognitivo-conductual. Y bueno, pues la cosa más relacionada que tenemos nosotros con esto del teatro es el roleplay, ¿no? Entonces yo desde que, claro, como a mí me gustaba el teatro y era un poco también una de las posibilidades que había barajado y siempre estaba barajando, y además tenía siempre estaba en el conservatorio y tenía delante la escuela de arte dramático y estaba todo el rato que si me pasaba, que si me quedaba, pero como había que elegir algo, pues decidí ser un poco más tal. Y bueno, no era muy racional tampoco ser psicóloga en aquella época porque tampoco es que tuviera mucha salida, las vertientes eran un poco parecidas. En eso todos nos parecemos, los artistas y los psicólogos, por lo menos de mi generación, era un poco todo arriesgado, ¿eh? Entonces, cuando empecé a trabajar con el roleplay me gustó mucho y precisamente me dediqué específicamente a ello. Supongo que por esa necesidad que tenía de levantarme de la silla y hacer algo más que estar sentada y hablar, ¿no? Y como, bueno, pues me gusta hacer mucho, yo digo que me gusta hacer mucho el payaso en consulta, pues porque me gusta poner humor y esas cosas, pues me parece que la mejor manera es movilizar a la gente y hacer que se levante, se mueva y ejecute eso que estamos hablando, ¿no? Entonces, por eso decía lo de aprender haciendo. A ver si consigo. Voy a guiarme, tenía cosas apuntadas aquí, que bueno, sí, eso le he hecho un vistazo, pero voy a guiarme principalmente, pues así. ¿El roleplay qué significa? Bueno, pues una palabra inglesa que significa juego de roles.
o interpretar diferentes papeles. Bueno, yo llevo hoy interpretando diferentes papeles, ya me habéis visto hacer de todo. Una escultura, coordinadora del grupo, que como coordinadora fue, como expliqué antes, pues todas las tareas que habíamos hecho. Ahora estoy aquí como psicóloga clínica. En fin, mis roles han ido variando, y esto es un poco lo que hacemos en la vida. Tenemos diferentes roles y tenemos que saber interpretarlos, o eso es lo conveniente para poder tener una vida saludable. Entonces, bueno, pues corrientemente, cuando se desea que alguien comprenda lo más íntimamente posible una conducta o situación, se le pide a alguien que se ponga en el lugar del otro, de quien la vivió en la realidad, ¿no? Si en lugar de evocarla mentalmente se asume su rol y se revive dramáticamente la situación, la comprensión íntima resulta mucho más profunda y mucho más esclarecedora. O sea que se trata de experimentar eso que estamos diciendo. Entonces, de niños lo hacemos con naturalidad para aprender. Es decir, que los niños juegan, interpretan roles constantemente para aprender a ser, pues, todas esas profesiones que les encantaba trabajar, a ser como papá, a ser como mi tío, no sé qué. Entonces, lo hacemos con naturalidad, nos disfrazamos. Creo que a lo largo de toda la vida seguimos teniendo que aprender roles, porque nuestra vida está evolucionando constantemente y nos enfrentamos a situaciones diversas, con lo cual pues tenemos que aprender roles nuevos. Tenemos que aprender el rol de estar en pareja, el rol de tener amigos cuando pertenecemos a un grupo, el rol profesional. Tenemos que aprender muchos otros roles, y entonces ¿por qué no hacerlo como lo hacen los niños, que de manera natural pues es eso, ¿no? Interpretando esos juegos. Entonces, bueno, este objetivo no solamente se logra en los que están ejecutando el rol, sino que además también se consigue en los que observan, como decía antes también Teodoro, ¿no? Durante la práctica, bueno, ahí os lo explica más o menos, ¿no? En la vida interpretamos diferentes roles y según sea nuestra capacidad de adaptarnos a los mismos, será nuestra sensación de autoeficacia en ese ambiente determinado. Nuestra autoestima depende en gran medida de nuestra eficacia social. Entonces, ¿qué es esto del roleplay? Bueno, pues es dramatizar acciones, vivirlas para ponerse en el lugar de los personajes, todos a veces actores y a veces espectadores, o sea que el espectador también aprende, y esta es la idea clave. No hay un guión cerrado, sino una improvisación bajo una consigna delimitada por el guía. El guía es esta persona pues, que está dirigiendo el grupo en ese momento. Es decir, que dejamos que ese personaje improvise y luego sobre ello trabajamos, pero con unas ciertas normas, ¿no? Con unas ciertas limitaciones. El roleplaying es un ensayo para la vida, es decir, en la vida no hay ensayo, lo que hacemos es la obra final, es decir, que yo ya como he entrado en un sitio es como he entrado, yo ya no puedo repetir el comienzo de mi exposición anterior, o sea, ya lo he hecho, como lo haya hecho ha sido así. Entonces, el roleplay nos permite, nos da la oportunidad de ensayar. De hecho, la gente lo utiliza de manera intuitiva, a veces lo utiliza frente al espejo, en bajito, o incluso pues a veces los propios padres cuando están enseñando a los niños pues les están diciendo, pues cuando te diga tu amiguito que hagas no sé qué, pues tú dile no sé qué más. Y depende de ese estilo que están modelando, que les están produciendo, pues también será un poco más, según nuestra opinión, más o menos acertado, pero le puede decir desde, y tú le dices, y tú gordo, por ejemplo, a un insulto, o le puedes decir, bueno, pues lo que puedes hacer es ignorarle, o no, bueno, pedir ayuda al profe, bueno, hay una serie de... Entonces, en fin, que esos ensayos son también formas de explicar cómo puede comportarse en el futuro. Pues esto lo vamos a aplicar en la consulta. Entonces, como os decía que el roleplay nos da la oportunidad de ensayar, os voy a poner un trocito en el que se ve esto de cómo puede ser útil. A ver, para atrás. Creo que es así. Sí. Ahora esto hay que hacer, que yo la tecnología. Vamos a ver. Si funciona el ratón, no tarde mucho en cada vez que tengo que abrir. Porque otra cosa que pasaba era que no podía abrirlo desde el PowerPoint, que era como lo había hecho. Ahora. Esto es de la película Pídeme si te atreves. No digas nada, yo hablaré. ¿Me has echado de menos? Porque yo a ti mucho. Eres un verdadero tirano, ¿sabes? Me cuesta estar mosqueada contigo. Pero esto te la guardo. No te hagas ilusiones. Me gustaría hablar pasando del juego. Por una vez. ¿Te gusta mi vestido? No. ¿Estabas segura? Se lo he dicho a mi hermana, tenía otro rojo.
tipo bomba nuclear o algo así. Debí ponerme ese, lo sé. He debido pasar más o menos 3 horas frente al espejo. Pero ha merecido la pena, estoy guapa. Y espero gustarte si no te meto un tortazo. Espera. ¿Por dónde iba? El problema es que si me dijeras me encantas no podría creérmelo. Julián, ya no sé cuándo es un juego y cuándo es verdad. Estoy perdida. Espera, no he terminado. Dime que me quieres. Dímelo porque yo jamás me atrevería a decírtelo primero. Me daría miedo que pensaras que es un juego. Sálvame. Te lo suplico. Gracias. Hola. Bueno, no sé si habéis entendido lo que pasa, ¿no? Realmente no era el chico con el que estaba queriendo hablar, es que no sé si se entendía, ¿no? Vale. Ha practicado con otro que se ha quedado con cara de alucinación. A ver. No funciona otra vez, esto va a ser horrible. A ver. Vale. Entonces, eso, que probamos en general, probamos en casa, pensamos en bajito, lo hacemos frente al espejo, si es importante, etc. Tengo que conseguir hacer esto. Vale. No, primero tengo que volver a ampliar. Ay, F5 porque ahora que no me hace caso. Voy a necesitar a alguien que me vaya a pasar. Vale, aquí, ya estoy. Entonces, la buena terapia es finalmente vida en acción y no solo reflexión y verbalización, que también, pero sobre todo tiene que ser que al final salga esa persona y haga cosas fuera, no solo que las entienda, no solo que esté más tranquilo, no sé, sino que después cambien cosas fuera, cambien cosas en su vida. Entonces tenemos que propiciar esto. Dramatizar, bueno, de hecho, os decía, por ejemplo, había puesto un ejemplo sobre esto, ¿no? Cuando una paciente, por ejemplo, que recuerdo que tenía agorafobia, me llama desde, que es un ejemplo que pongo a menudo, me llama desde la Torre Eiffel diciendo que está encantada porque ha podido subir y tal, bueno, después de no sé cuánto tiempo para darme las gracias y esas cosas, para mí eso es vida en acción, quiere decir que está ejecutando fuera lo que hemos hablado dentro y lo que hemos experimentado y probado y todo esto, ¿no? Eso es lo que tiene que ocurrir finalmente, porque si no sería como lo del chiste, no sé si sabéis este chiste que nos dicen de los psicólogos, que es, que le dice uno que tiene 30 años y se está haciendo pis en la cama. Pues se va por la calle y le dice a un amigo, hombre, pues vete al psicólogo y que te ayuden con este tema, pues esto no es normal. Y entonces va al psicólogo y después de no sé cuántos meses se lo encuentra y dice, ¿qué tal? ¿Has ido al psicólogo? Y dice, sí. Dice, ¿qué tal estás? Dice, pues muchísimo mejor. Dice, ¿ya no te haces pis? Dice, sí, pero ya no me importa. Bueno, pues eso no es solo esto, ¿vale? No es solo que ya no nos importe, sino que, bueno, sería bastante deseable que nos hiciera pis, pero eso es lo que hay que intentar lograr. En fin, que dramatizar permite aprender a representar cualquier personaje por exigencias del guión, bien sea el guión del teatro o bien sea el guión de la vida. En ambos casos es preciso salir del miedo escénico para afrontar al público. ¿Y quién es el público? Pues el público puede ser mi pareja que le tengo que decir algo difícil, pueden ser mis amigos con los que tengo que resolver algún problema, mis amigos, mis clientes, mis hijos. El ejemplo de Super Nanny es un ejemplo que todos conocemos, ¿no? De cómo se modela a padres para que sean capaces de limitar a sus hijos, de llevarles bien, etc. En ambos la materia prima son los seres humanos. Sí, es que no sé si me había perdido. En ambos la materia prima son los seres humanos y lo esencial sus conflictos, tanto en el teatro como en la terapia. Estamos de acuerdo, ¿no? Permiten la reflexión tras la experiencia para poder tomar conciencia de lo que hacemos y responsabilizarnos de nosotros mismos. Decía Augusto Boal en el Día Mundial del Teatro del 2009, lo cotidiano se vuelve invisible. El teatro lo que hace es iluminar el escenario de nuestra vida cotidiana. Y esto también se podría aplicar al cine. Cuando veo esto representado, como espectadora, me doy más cuenta de lo que pasa. Me puede acercar a asuntos de mi vida cotidiana.
Los usos del roleplay son variados. El roleplay siempre ha sido un término más bien relacionado con el aprendizaje, o sea que es un uso sobre todo pedagógico, ¿vale? Se diferencia en eso del psicodrama que nació ya con intención terapéutica, ¿no? Luego se ha ido incorporando a otras muchas cosas. Entonces se utiliza en la docencia, por ejemplo, para roles profesionales, que eso es una de las tareas que yo utilizo, que es para el máster de clínica, pues enseñar a psicólogos a ser psicólogos y a practicar ese nuevo rol. A nivel organizacional o laboral, pues por ejemplo, búsqueda de empleo, liderazgo, relaciones de equipos, hemos visto algunos ejemplos hoy, social o comunitaria, como nos va a contar, por ejemplo, el caso de José Luis. Y luego a nivel de salud, que es el uso terapéutico del que estamos hablando, que puede ser a nivel individual, que lo utilizo tanto en la consulta, normalmente pues de repente pues decimos, es el momento, venga, pues levántate, entras ahora y me dices y no sé qué, y ahora no, pues ahora te lo hago yo y vuelves a entrar, bueno, y así estamos todo el rato entrando y saliendo y haciendo cosas y moviéndonos, ¿no? Podemos hacerlo a nivel individual, porque surge, o podemos hacerlo a nivel grupal, o podemos hacerlo en pareja, con intercambio de roles, que se utiliza muy a menudo para ponerse en el lugar del otro y hacer, bueno, en fin, cosas que seguramente técnicas que vosotros ya conocéis, y se puede utilizar a nivel familiar. En mi experiencia en el roleplaying, pues sobre todo yo de lo que puedo hablaros que tengo más experiencia es en el entrenamiento de habilidades sociales, porque me especialicé durante un tiempo en hacer cursos en concreto de esto. Entonces, tanto en terapia, por ejemplo, depresión, ansiedad, problemas de pareja, familia, laborales, víctimas de violencia, bullying, etcétera. Aquí lo de las víctimas de violencia que os decía, por ejemplo, es para mí una parte fundamental del terminar el trabajo con víctimas de violencia, que trabaja sobre todo con abusos sexuales, es precisamente cuando hacemos el roleplaying de enfrentarnos con el agresor. Eso para mí es el final de la terapia, cuando esa persona no solo lo interpreta conmigo, sino que es capaz de hacerlo, porque muchas de las veces, a ver, no siempre es posible, pero muchas de las veces sabéis que los abusos se producen en la familia. Entonces, normalmente hay algún miembro de la familia con el que incluso a veces todavía tienen relación o de una manera, bueno, pues disimulada o lo que sea. Entonces, ese momento de practicar una conversación que más o menos teníamos pactada siempre al final, cuando consigues que una de esas personas lo haga, está prácticamente todo acabado. Entonces, bueno, y luego en el bullying, etcétera. En cursos externos o en talleres para personas interesadas en mejorar su sociabilidad. Lo que os decía de que sacaba cursos regularmente pues para enseñar sociabilidad, era porque de verdad me parecía que estaba relacionado con casi todos los problemas. Pues puede ser que sea mi propia manera de verlo, pero es que lo relaciono muchísimo con casi todo, ¿no? Y luego, bueno, pues lo de la formación de psicólogos de máster en práctica clínica, pues eso, modelar tanto las conductas profesionales de las distintas fases de la terapia, la evaluación, el tratamiento, el seguimiento, etcétera, como las distintas técnicas que están viendo en el módulo, pues poder practicarlo en concreto con gente. Aquí tenemos, gracias a Sara que nos ha cedido algunas fotos sobre esto. Bueno, pues empezaba por la formación de psicólogos, que eso que enseñamos pues desde la acogida del paciente con escucha activa y empatía, la aplicación de técnicas terapéuticas, las habilidades sociales propias, mejorarlas a nivel verbal y no verbal, el manejo de situaciones difíciles en consulta, cosas que te pueden pasar con pacientes, etcétera, asignación y revisión de las tareas asignadas. Y bueno, una cosa que a mí siempre me parece muy importante, que es la diferenciación del rol de terapeuta y de otros roles en tu vida, porque yo siempre diferencio esto de los roles, ¿no? Es que en el rol, lo que está bien en un rol, en otro sitio haces lo mismo, queda fatal, porque no es apropiado. Entonces yo eso se lo digo mucho a los pacientes en mi consulta, digo, si yo estuviera dándole esta charla a una amiga mía, esto que te estoy contando a ti, sería un bodrio y no tendría amigas. Entonces, porque sería una pedante y una petarda. Entonces tú me estás pidiendo que yo te cuente qué opino sobre esto y por eso lo estoy haciendo, pero si no estamos en este contexto en concreto, no vamos a hacerlo, ¿no? O por ejemplo, cuando alguien está empezando a irle bien, se lo quiere contar a todo el mundo. Pues es que claro, yo ya he aprendido que esas ideas son muy negativas, ¿sí? Entonces se lo cuento a todo el mundo y yo siempre digo, bueno, pero es que este aprendizaje es para ti, ¿no? Si tú lo utilizas con todo el mundo, les estás dando la matraca porque en ese momento el rol es inadecuado. Entonces, esto que te está pasando a ti es tuyo. Bueno, en fin, hay muchos ejemplos de cómo ese rol no es tanto una cosa concreta, sino situacional, contextual, lógicamente. Bueno. ¿Qué es una conducta socialmente habilidosa asertiva? Lo sabemos, ¿no? Pero a mí me gusta la definición de Caballo, que es, pues eso, es ese conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación. Por eso es importante la situación, como acabo de decir, respetando esas mismas conductas en los demás y que generalmente resuelve los problemas inmediatos mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. Es muy larga, pero es la que me parece que más completa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que resolver los problemas de la situación, pero necesito que también se minimice a largo plazo los problemas de relación que estoy teniendo con esas personas. Es decir, que habría que buscar, no es una garantía, la asertividad, yo digo, no es una garantía, ¿vale? Lo importante es lo que tú haces
y no es importante el resultado, sino, vamos a ver, estamos intentando poner todo a nuestro favor para que el resultado sea lo más favorable posible, pero aún así hay un porcentaje que es lo que no controlamos, el azar, la forma de ser del otro, la situación, es decir, hay muchas cosas que no controlamos, pero estamos poniendo lo más a favor nuestro la situación, para conseguir un resultado a medio plazo adecuado. Bien, ¿por qué se pueden tener déficits de habilidades sociales? A ver si, es que tenía ejemplos por aquí, a lo mejor me estoy perdiendo alguno, pero bueno, por no ir muy lenta. Los déficits de habilidades sociales se pueden plantear por muchas cosas. Por ejemplo, por una socialización deficiente. Estoy tratando ahora mismo a una persona que sufre violencia, ha sufrido violencia de su padre o su madre, por ejemplo, pues me parece pues no tiene ningún modelo adecuado para tratar los conflictos de la vida. Tiene un modelo pasivo y tiene un modelo agresivo. ¿De dónde lo saca? Pues no ha tenido, es una persona joven y bueno, pues tiene problemas, porque sus roles no los sabe cambiar de un lado a otro y además suelen ser o violentos o pasivos. Pues entonces ese modelo que tiene necesitamos enseñarle otro modelo. A veces puede ser por una ansiedad condicionada, por ejemplo, gente que ya tiene ciertos prejuicios o miedo hacia determinadas personas. Por ejemplo, se me ocurre una chica o un chico que me decía un día que pues que le había dicho su novia tenemos que hablar y se había puesto de los nervios. ¿Por qué? Porque la última vez que le habían dicho tenemos que hablar le habían dejado. Entonces ya hemos condicionado una situación a que una palabra que a lo mejor iba relacionada con un asunto pues nimio se había convertido en algo preocupante, ¿no?, para él. Por ejemplo, por una discriminación errónea de la situación social. Estoy recordando el ejemplo de una persona con algún trastorno de personalidad que cada vez que una persona era amable con él, pues pensaba todo el rato que estaban flirteando. Entonces la entraba. Y claro, que se llevaba unos sustos importantes, ¿no? Porque claro, esto simplemente lo que está haciendo esta persona es ejecutar su papel con mucha amabilidad, dándote por favor gracias y demás, ¿no? Pero nada más. Entonces, como era una persona con poca sociabilidad también, pues no entendía esos mensajes, ¿no? O bien, por ejemplo, por expectativas negativas de la propia actuación. Estar pensando mientras estoy hablando, lo estoy haciendo fatal, estoy quedando muy mal, se me ha notado que no me entero, o cosas así, ¿no? Y luego, bueno, pues muchas veces todos estos elementos interactúan. Os quería poner el ejemplo de este roleplay hecho en la película Te doy mis ojos de Itziar Boyain, que ay no, perdón, está. Está aquí de enlace, se supone. A ver si puede. Es que esto todo lo tenía en el mismo PowerPoint y no ha sido posible hacerlo desde ahí, entonces tengo un poco de lío. Bueno, este es el salón y esta es la puerta. Y ahora tú entras. No, tú no. ¿Cómo que no? Tú hoy haces de señora. Pero soy casado. Pero a otro, ¿eh? Es una terapia para agresores, ¿sabéis? Buena. Ahora llegas a casa. ¿Qué? ¿No vas a decir nada? ¿Y la cena? Venga, a ver, ¿a nadie se le ocurre nada mejor? Antonio. Buenas noches, ¿qué tal el día? ¿Qué tal el día? ¿Y la cena? Cojones, la tenemos. Vamos a ver. Mira, trata de ponerte en su lugar. Tú has estado todo el día fuera, trabajando. Llegas a casa y tendrás ganas de contarle cosas a tu mujer. Claro, joder. Ella ha estado todo el día en casa y tendrá cosas que contarte, ¿no? Pues venga. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué de qué? No reíros, joder. ¿Qué? ¿No? Que hable ella, por ejemplo. ¿Qué? Pero si yo soy la de en casa. ¿Qué he llegado, coño? ¿Qué? Por ejemplo, ¿hoy qué? Ay, coño, no colaboraré. No, es que es lo que pasa. ¿Cómo que a mí me importa? Que vengo de currar todo el día.
aparte de la situación cómica, que quería también hacerlo un poco por desengrasar porque me parecía graciosa, a ver, dentro de que es un tema muy serio, ¿no? La falta de empatía completa. A ver, por favor. A ver, ratoncito. Vale, pues dentro de lo que os decía, ¿no? de lo que hay, bueno, pues desde luego a ver, aquí hay muchas cosas que decir. Por ejemplo, una de ellas, no sé si os habéis dado cuenta que pese a todo no están muy metidos, ¿no? Normalmente el roleplay no se hace así, hay que hacer un proceso de preparación. Ahora os voy a decir las etapas, esto estaría fatal hecho, vamos, no se puede empezar a trabajar con gente que no se ha metido para nada, que está medio hablando con el público, medio, esto no funciona así. Si funcionara así, por eso no saldría, pero normalmente en las películas siempre se representan cosas que no salen porque son más cómicas y porque tienen que quitar un poco de hierro al asunto, ¿no? Si no, no tendría gracia, ¿no? Es lo que decía esta mañana José Luis Alonso, tenemos que meterle la comicidad y el conflicto y esas cosas. Entonces, sí que me hace gracia, por ejemplo, el hecho de que simplemente por hacer el personaje, ya el que hacía de mujer, no sé si os habéis dado cuenta que el que hacía de mujer ya decía, bueno, pero es que yo vengo de que yo te llevo todo el día en casa, ya le he llegado a decir, ¿no? O sea, dentro de su incompetencia social estaba por lo menos ya metiéndose un poco en el papel ya de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, un poco así, deciros que lo siguiente, que ahí voy a volver a poner en grande, si es que puedo. Las etapas, quería contaros, por favor, lo siento porque es que esto es un rollo con el ratón. No es un F5, no me confundáis. Es ampliar lo que quiero. Bueno, da igual. Vamos a ver, pues nada, no amplío. Tampoco funciona. Jolín, podéis llamar, mira, ya. Por favor, necesitamos un ratón, voy a pedirlo al colegio. Este 5 está ampliado. Estoy muy cansada, ¿eh? Vale, vamos a ver. Vamos a intentar, yo creo que lo voy a dejar en pequeño para que no nos vaya mal. A ver, bueno, las etapas, muy brevemente. Hay que preparar a las personas antes de meterlas en un roleplay. Necesitan aprender un nuevo patrón, hay que consentir, tiene que consentir la persona, tienes que ayudarlo a vencer la inquietud, porque siempre a todos nos da vergüenza ponernos delante de un público, entonces, aunque sea con el psicólogo y tengas una gran confianza, entonces hay que preparar un poquito toda esa sesión. Y en los grupos, cuando trabajo en grupos externos, también preparamos mucho la sesión, hablamos de ello. Yo soy la primera que me pongo a hacer el tonto antes para que se quite un poco el peso de la vergüenza y esas cosas. Luego, la selección de situaciones y habilidades específicas. Yo me he hecho todo un programa de cuál es la habilidad 1, la habilidad 2, bueno, tengo como un programa de habilidades conversacionales, de varios tipos. Entonces, ¿cuáles son los pasos de la habilidad y ejemplos de las situaciones en que pueda necesitarse para esa persona? El modelado, esa es la parte importante. El modelado es que hay una persona que se supone que lo hace mejor o que permite la reflexión teniendo una ejecución más exitosa, ¿no? A mí me gusta en el modelado siempre presentar primero una situación inadecuada, porque primero que nos relaja porque nos reímos y vemos lo mal que sale, y después porque es un buen punto de contraste para contarla bien, ¿no? Luego el ensayo de conductas, que es la situación propiamente, como lo que estaban haciendo estos dos, le sacas y se ponen a hacer toda esa experiencia. Y ahí hay que intercalar pacientes y modelos, o sea que les vamos cambiando, ¿no? A veces hacemos el modelado y volvemos a dejarles que se pongan, que ahora repite como yo lo he hecho, y bueno, al principio se cuesta empezar a hacer otra cosa porque uno ya se siente etiquetado en un rol y en una manera de hacer las cosas hasta que las ha hecho muchas veces, y entonces se da cuenta de que esa experiencia vivencial de poder hacer las cosas de otra forma es también suya, ¿eh? Entonces, hacemos lo del refuerzo por aproximaciones sucesivas, que es ir facilitando que cada vez se parezcan más a una conducta cada vez más exitosa o más. Y luego pues hay que dar mucha información positiva y tal, y brevemente, los pasos muy breves. Y luego hay que generalizar esto a la vida cotidiana, entonces siempre hay que llevar tareas para casa, con autoinstrucciones escritas si hace falta. Autoinstrucciones es un método, bueno, pues de llevar ciertas ideas sobre lo que voy a pensar, cuál es el objetivo de lo que voy a hacer. Por ejemplo, si esta semana voy a trabajar, pues no sé, en expresar una opinión a no sé quién, o en hacer una queja, pues me lo voy a llevar pensado, voy a saber cuál es el objetivo. Por poneros un ejemplo, ahora mismo estoy llevando, no sé, un tema de una separación, pues las personas en un proceso de divorcio están muy tensas y tienen muchos problemas que resolver y están muy mal. Pues por ejemplo, prepararles para la situación del abogado, del juicio, por ejemplo, en un caso de víctimas, etc. Esa preparación para llegar allí, a ver, ¿cuál es el objetivo? Pues estar serena, centrarme en cuándo vamos a ir al abogado, qué cosas necesitamos hablar y no, por ejemplo, tener muy claro, no volver con reproches, etc., ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, nos basamos en el modelo de aprendizaje social de Bandura, esa es la parte teórica, digamos, psicológica,
¿Qué es el aprendizaje social? Pues es el condicionamiento vicario, el refuerzo y extinción vicarios. Esto para los psicólogos es claro, para los que no sois psicólogos, pues quiere decir que aprendemos viendo. Aprendemos viendo que yo si veo que a un niño en el colegio por levantar, no sé, por no levantar la mano le cae una zurra, pues yo no voy a atrever a llevarle la contraria al profesor tampoco. No hace falta que a mí me haya ocurrido para que yo entienda que eso no puedo hacerlo en ese contexto. Entonces, como aprendemos por observación, pues lo que vemos que pasa en el contexto, pues también afecta. Había un experimento clásico de Bandura, que era el del muñeco bobo, que bueno, es un experimento clásico de psicología, ¿no? Que era como unos niños que habían visto cómo a un muñeco le estaban pegando una paliza, pues luego cuando les dejabas ahí varias cosas para jugar, ellos solamente jugaban a pegarle y cada vez ampliaban, tenían hasta, vamos, conductas prácticamente ya asesinas, ¿no? O sea que iban, no se les ocurría otra cosa más que repetir, empezar por la agresión, no por otro tipo de juego. Bien. Entonces, bueno, un poco esto lo ha recogido el anuncio este de IKEA, que me gustaría que vierais, donde se ve cómo se producen los modelados de una manera clara. A ver si me... Es que no hay manera, de verdad, lo siento. Dale al derecho. Dicen que nuestros hijos, pero los últimos estudios revelan que la escuela, la calle, o incluso la televisión, lo que más les influye y les marca para el futuro es lo que ven en su propia casa. Toma ya, otra cosa más para añadir al tope de presiones que te pone la vida, como si no tuviéramos suficiente. Y ahí te ves, angustiado, pensando, ¿estaré alimentando a la bestia? ¿En qué clase de ser se convertirá si su modelo a seguir es alguien incapaz de encontrar el mocasín reglamentario, no sé qué de ballet, o la otra mitad de Lily, el conejo? Este pequeño monstruo, si se fija en mí, ¿será un tipo sociable y justo? Por lo menos cuidará un poco el planeta. Uf. Podrá, no sé, distinguir lo orgánico de lo otro. Pues mira, sí, tenemos lo que hay que tener. Amor del bueno. Lo demás tiene fácil solución. Un poco el ejemplo, ¿no?, que está saliendo ahora mismo en la televisión es, pues eso, cómo copian los niños a sus padres exactamente, ¿no?, en lo que hacen. A ver si puede funcionar el ratón o tengo que ser sin ellos. En este parece que funciona mejor, es más jugoso. Vale. Bueno, ya solamente, a ver, porque las técnicas psicológicas las voy a pasar por encima, bueno, porque no son tan interesantes y más o menos las conocemos. El moldeamiento o reforzamiento por aproximaciones sucesivas, el modelado, el ensayo conductual, el feedback, el refuerzo diferencial, el intercambio de roles, asignación de tareas para casa. Quitamos pues también mucho desensibilizamos para la ansiedad que producen las situaciones, autoinstrucciones, etc. Y aquí sí que tenía otro par de ejemplos de... La Bella y la Bestia, por ejemplo, cómo modela... Para empezar, intente mejorar su aspecto. Yérjase y compórtese como un caballero. Sí, eso. Cuando llegue, dedique una sonrisa atractiva y fina. Vamos a ver cómo sonríe. Pero no asuste a esa pobre chica. Impresiónela con su ingenio. Pero sea amable. Ojalá de equivoco. Pero sea sincero. Y sobre todo, debe controlar su ingenio. Ya está aquí. Creí haberte dicho que bajaras a cenar. No tengo hambre. ¡Sal ahora mismo! ¡Derribaré la puerta! Amo, quizá me equivoqué, pero puede que ese no sea el mejor modo de ganarse su afecto. Señor, compórtese como un caballero. Ella lo está haciendo difícil. Con delicadeza, con delicadeza. ¿Bajarás a cenar? No. Con suavidad, con dulzura. Sería para mí un gran placer que bajaras a cenar conmigo. Por favor. ¿Por
Por favor. No, gracias. No puedes quedarte ahí siempre. Sí que puedo. Bien. Entonces muérete de hambre. Para empezar, intente mejorar su aspecto. Yérjase y agresivo, ¿no? Y luego tenemos este otro ejemplo, también ya terminado, donde hay un comportamiento mucho más asertivo. Vamos a ver. No hagas eso. Vamos, estate quieto. ¡Te hace daño! Si te estuvieras quieto, no te dolería tanto. Si no te hubieras escapado, esto no habría ocurrido. Si no me hubieras asustado, yo no me habría escapado. Y tú no tenías que haber ido al ala oeste. Y tú deberías controlar tu genio. Estate quieto. Tal vez esto te escueza. A propósito, gracias por salvarme la vida. De nada. Vale. Bueno, son dos ejemplos de modelados que, bueno, para que veáis un poco fuera de consulta, ¿no? Y a ver, ¿qué más? Y ya está. Las funciones del modelado serían aprender esto ya son un par de ejemplos y acabo, aprender nuevas conductas, por ejemplo. Se me ocurrían ejemplos así que he utilizado. Contar de modo cómico y no de modo dramático una caída, un despiste, ¿no? Por ejemplo, estar practicando cómo me vas a contar eso mismo que me acabas de contar, como si fuera un drama horroroso que te has caído no sé dónde, y me lo vas a contar de manera divertida para que pueda ser una anécdota con tu grupo de gente, ¿no? O sea, es la misma situación, pero contada de una manera o de otra tiene un efecto distinto. O en el caso de adolescentes, por ejemplo, aprender la técnica que llamamos aliarse con el enemigo, que es aprender a aceptar las burlas y esas cosas, que hay una edad en la que sabéis que es muy, muy habitual que los grupos pues busquen a alguien de conejillo de indias. Bueno, pues por ejemplo recuerdo el caso de un chico que le llamaban conejo porque tenía los dientes así de delante un poco grandes, y estuvimos aprendiendo todas las cosas que hacían los conejos para que cuando le dijeran algo él era un conejo. A partir de ahora él iba a jugar a ser un conejo. Y eso funcionó muy bien. De hecho fue una de las cosas que mejor salieron, porque luego se hizo bastante amigo del malote este del grupo, del jefe de la pandilla. Porque la gracia que tenía contestando a las gracias de ser un conejo, pues hizo que les despistó y les pareció como un humor inteligente y tal. Bien, luego se hicieron amigos, ¿no? Bueno, luego promover e inhibir la realización de conductas en función de las consecuencias para el modelo. Por ejemplo, aprender a contar las cosas de otra forma también, pues no sé, contar un duelo cuando a veces la gente está pasándolo mal. Si todo el mundo lo sabe, no son capaces de desconectar. Puede que vengan una y otra vez los vecinos, los de al lado, a preguntar: ¿y qué tal estás? ¿Estás mejor después de lo que te ha pasado? Y entonces es como que no hay manera de acabar con eso, ¿no? Entonces empezar a contar cosas para ir cortando, por ejemplo, es una manera de promover cosas que son más adecuadas para ti. Incitar conductas que ya se tienen. Por ejemplo, lo que decíamos, cambiar el rol. Ese rol que utilizas en el trabajo también, utiliza lo mismo para hablar con tu amigo menganito al que le tienes tanto miedo, ¿vale? Cosas así. Son habilidades que ya tenemos, pero que utilizamos en otro contexto. Y con algunos contextos nos bloqueamos, ¿vale? Y luego, motivar. Por ejemplo, yo cuento muy a menudo el caso de una chica que, porque me gusta, así como que me parece de los más también cambiantes, de una chica que trabajaba en una nave con camioneros, con gente muy bruta que se cagaban en todo y la llamaban a gritos, y andaba la pobre como loca, y bueno, llegó diciéndome: yo quiero que me ayudes a dejar el trabajo, lo quiero dejar pero no sé ni cómo dejarlo, pues que tengo pánico al jefe. Y bueno, finalmente después de trabajar muchísimo roleplaying, a cambiar todas sus formas de contestar, aprender a poner límites y demás, pues bueno, pues ha quedado fija y vamos, ningún interés en marcharse, porque las cosas se volvieron a colocar en su sitio, habló con su jefe, etcétera, de una manera muy adecuada y demás. Esto no es tan fácil, no es que sea magia borras, pero bueno, ya sabéis que es un proceso. Y luego modificar la valencia emocional de la misma situación. Por ejemplo, para una persona que tenga una conducta más bien agresiva, explicar que aceptar un error o pedir disculpas, es un ejemplo que se me ocurre, es de personas fuertes y no débiles. Cambiamos el concepto de las cosas, ¿no? Alguien puede creer que ahí está teniendo una debilidad, una vulnerabilidad, pues cambiar ese concepto. O al revés, para una persona que tenga un estilo más bien pasivo o poco asertivo, pues por ejemplo, explicarles cosas como: dejar que alguien te ayude no es una carga,
sino que les estás dando la oportunidad de que se sientan útiles para ti. A todos también nos gusta sentirnos útiles, ¿no? O, por ejemplo, decir lo que te disgusta es ayudar a los demás a saber mejor cómo comportarse contigo. No es solo una cuestión de defender derechos. O sea, para entender todo el contexto que cambia, ¿no? Bien, pues más o menos esto es lo que tenía. Y bueno, fin de la presentación, lo que os pongo. Vuestro rol de asistentes ha estado estupendo, habéis estado haciendo lo que había que hacer en este rol, estar calladitos, mirando, aparentando que os interesa. Yo espero haberlo desempeñado lo mejor posible. Muchas gracias. Nos queda poco tiempo, se escucha moderadamente bien, ¿no? Queda poco tiempo, voy a ir al grano. Y antes voy a aprovechar, nunca he tenido un prólogo semejante desde las 10 de la mañana para lo que yo voy a contar ahora. Me siento agradecido, primero a ti porque esto existe, segundo a todos los profesores y ponentes, y tercero al estimado público que hace esto posible. Así que un aplauso, por favor, para ustedes. Hay otra cosa también que podemos hacer, invertir el orden de los factores, luego lo explico por qué. Como la risoterapia es una cosa muy sencilla y además funciona, y sin ganas incluso, os voy a pedir, ser generosos. Aunque sea una risa sin gana, a la de 3 os reís sin gana y a ver cómo suena todos a la vez. ¿Os parece bien? 1, 2 y 3. Suficiente, no quiero juzgar, pero he pedido sin ganas. Ha habido alguno con ganas y alguna con ganas. No, seamos serios, ¿no? Profesionales. No obstante, bien, podéis mejorar. Esto me recuerda a... Claro, esto yo lo hago con los mayores, deteriorados y no, con caracteres sanísimos, sabios o patológicos. ¿Viste el tono? Importante. Y entonces después les cuento, para terminar una sesión de psicoterapia grupo, un chiste. Y entonces digo, no pasa nada, como ya os habéis reído, aunque el chiste sea malo, ya está conseguido. Entonces ya hay cosas que como funcionan, se hacen. Y es mejor que lo que funciona se practique, y puedes hablar durante 1 hora y no ser ejemplo de lo que dice. Así que yo ya, con esto ya, gracias, me siento. Como es un momento bonito, y yo soy persona y terapeuta, y como ustedes, como los mayores, tengo necesidades, es un momento irrepetible también. Les voy a pedir como público un favor. ¿Os puedo hacer una foto? Gracias. La razón de ser del teatro es el público. Bueno, o incluso si alguien quiere poner una cara pasivo-agresiva, vaya, que la ponga, por favor. Siempre da vidilla. A ver, bueno, 1, 2 y 3. Un día especial y un momento especial. La verdad que alivio, por una vez sois vosotros los que tenéis que hacer algo y ya yo mucho rato. Y ya dicho esto, bueno, voy a iniciar simplemente decir una frase más o menos de cada uno de los ponentes que ha venido aquí, porque yo he ido, gracias a eso, estructurando también lo que voy a decir. Y seré muy breve, pero como ha empezado un maestro, y le he sentido como maestro, bastante más que el que se fue a la montaña, a Japón, a la huerta, en vez de Albacete, quiero decir que me ha encantado mi tocayo, señor Alonso, y bueno, me he quedado con la palabra simulacro, como el de incendios, ¿no? Claro, hay que estar entrenado para los momentos, ¿verdad? Pero qué desagradable un incendio de verdad, o emergencias, como decían esta mañana. Pero bueno, el simulacro es para ensayar, para tener una habilidad y desarrollarla en el momento necesario. Y me ha salido la frase con lo que decía el señor Alonso,
que por tanto todo lo que estabais hablando era movilizar, hacer un simulacro al servicio de la salud emocional también, desde el arte y desde la psicoterapia. Yo pienso las dos cosas, que se pueden movilizar herramientas para realmente hacer un simulacro, llamémoslo como todos los nombres que habéis dicho durante la jornada, pero que es para realmente conseguir una salud emocional. Esa cultura que sana, él quería hacerse, pues lo que ya es, un mayor en paz. Y os ha mostrado el humor, no lo ha explicado, lo ha hecho. Entonces para mí es un modelo de mayor sano, creador, bueno, impresionante. Así que me ha hecho ese favor el mismo señor Alonso. Luego, por ejemplo, con Jaume también, más o menos esta frase quedó como reconstruir, cuando se está en peligro de derrumbe, pues os puedo asegurar que obviamente cuando la salud y la edad y todo a la vez se junta y encima te vas de tu casa y vas a una residencia, sea por un tiempo, sea que solo vas por el día o sea porque ya vas el resto de tu existencia, pues evidentemente hay que reconstruir ese peligro de derrumbe con las herramientas que se tengan en ese momento. También frases que me han gustado, bueno, decía también Valle, pues, ¿qué hace ese clown, no? Pues anula su dolor porque tiene que actuar ante unos niños enfermos y entonces efectivamente se centra en el presente. Y eso le ayuda a él y a los niños también. Eso no quiere decir que el duelo no esté, o como se dice la procesión, va por dentro. Pero bueno, parece que lo de por fuera ayuda también. Me ha gustado mucho la reflexión, tanto escuelas desde teatro como psicología, actúa desde la conducta a lo físico, activa la emoción, más que efectivamente llegar al suicidio de tan intenso o irte a un monte en Japón. Es decir, que hay caminos, de acuerdo, pero todos tienen sus peligros. Uno a lo mejor tiene sus excesos, el otro... Pero esa reflexión se me ha gustado, ¿no? Luego también, pues decía Llanos, pues sí, soy bailarina. Bueno, pues yo cuando hago teatros con los mayores es para decir, soy persona. No es que sea mayor, ni es que sea enfermo, ni es que sea... Soy persona y hago teatro, lo haya hecho antes o en mi vida. Pero es esa reivindicación. Para mí es una actividad de una persona. Y luego también, pues, me ha gustado, por ejemplo, frases que han salido también, ¿no? En el teatro no, se dice lo que no es fácil de decir, bueno, el tema también anterior. Los grupos de pertenencia, el psicodrama, pues yo cuando cuando realizo grupos terapéuticos, los haré también de talleres de memoria, y luego también el proyecto este de teatro terapéutico, pues es una identificación de grupos al que perteneces, tanto en orientación por el día al que vas, como además en las actividades que haces. Y entonces efectivamente cuando alguien falla en un grupo, y estoy hablando de personas que están enfermas y pueden ir al hospital y volver, o no, eso hay que hablarlo en esos grupos. Y si es un grupo de teatro, que bueno, por ponerle un nombre se le puede llamar generación de cómicos, por aquello de las generaciones, y que generamos cómicos hasta de donde no los hay, o ellos creían que no había. Pero realmente el tema es que es posible, como yo tengo como un lema para mi compañía de teatro, y es, si hay que morir, que sea de risa. Y mira, ¿sabéis una cosa? Es que, hablando del dramatismo, cuando te quieres poner dramático y realmente no tienes la habilidad técnica como un actor profesional, aunque tú no quieras, vas a resultar cómico. No sé si me explico. Por tanto, es mejor aprovechar lo que realmente hay, la fuerza de la comedia, lo que ya está pidiendo la realidad, vamos, hay que estar orientado en la realidad, primero el profesional, antes de los mayores. Y efectivamente, gracias a eso, se puede pasar como ahora que se me ha ido la idea. Te he mirado Valle porque está diciéndolo. Bien, a lo que voy. Sin duda. Ha sido Valle y... Bueno, más que nada que recordar que esa mentira que nos contamos, ese tema que hacía Moreno de yo lo cuento y según lo cuento, pues voy reconstruyendo, pues hay que reconstruirse y hacer sentir el para qué, pues para que realmente, mi respuesta es para sanar lo que haya que sanar, ¿no?
para que el que haga de rey o haga de una veréis, yo también representamos una adaptación que hago yo, libérrima, siempre adaptada, era Maribel y la extraña familia. Evidentemente estamos hablando de prostitutas. Pues tú te puedes imaginar a unas señoras de una edad más o menos de 80 años, una señora en particular que, esto es un ejemplo que aprendí yo, que quería ir al teatro porque es una mejora desde los pies a la cabeza, desde lo fisioterapéutico hasta lo emocional, y que aunque iba en silla de ruedas hacía el esfuerzo y se reservaba para bajar a su ensayo con el andador, con la sonda vesical, tapando con una manera muy sutil esa bolsa de oro, para aparecer con su andador y decir su frase con sus tetas de goma. Era impresionante. Eso se puede hacer, sí. Siempre contando con que la persona quiera, y como en todo, invitas a un grupo, sea traer memoria, sea esto, sea lo otro, pero si alguien que no quiere, pues no quiere. Ahora escucharé mucho de atención centrada en la persona, ACP. Mira, tantas siglas, para más o menos no pasa nada, desde el señor Alonso hasta hoy, decir pues que Rogers ya estaba diciendo, pues eso, en fin, ¿qué más da? No vamos a entrar en... Pero realmente es que si alguien quiere que lo haga, y si no, pues no pasa nada, con cualquier actividad, pero que quien quiere de verdad, ahí sí hay un enganche de una pertenencia y hay una fidelidad, y se habla de él cuando falla. Mira, está el compañero tal en el hospital, nos acordamos de él, que se mejore para el próximo ensayo, o si hay que decir que alguien ha fallecido, pues se habla. Y efectivamente, y parece como una compañía de teatro realmente dice, bueno, pues hay otro que tiene otra oportunidad para ese papel, es duro, pero realmente hay que elaborar el duelo más allá de la broma, es cierto, ¿no? Entonces, a través de todas esas mentiras que son el teatro que nos construimos, pues por lo menos hacer algo sanador sin brotarte en una realidad que no existe, psicótica obviamente, ¿no? Con los límites de la realidad. Y me ha gustado también entonces efectivamente, lo de jugar a los roles. Entonces puedes poner a personas que jamás se han visto diciendo cosas a lo mejor agresivas, a lo mejor tiernas, a lo mejor escandalosamente sexuales, en un contexto pues que a lo mejor jamás ellos habrían pensado que podrían actuar ante sus familiares o ante otras personas presentes. Entonces esto sería un poco el ensayo, recogiendo un poco el sabor de lo que yo he sentido en la jornada. Y como voy a ser breve, pues voy a las tres, solo tengo 3. Si le doy, bueno, okay. Bueno, simplemente para no enrollarme. Como grandes síndromes psicogeriátricos que pueden aparecer con o sin deterioro cognitivo. Evidentemente, si hay una cuestión más orgánica, pues confusión, aunque venga también desde lo emocional, pero siempre se junta con lo orgánico en ciertas edades y patologías. Alteración de la memoria, que puede ser normal o realmente significativa de algo más grave, problemas de sueño. Y luego ya estamos en la alteración de estado de ánimo. Pues para la depresión, para una persona que acepte ir al teatro y de repente, aunque le cueste, está resistiendo la risa para que no le vean que se ría. Es decir, porque claro, ya tienes construido como una tristeza que... Entonces, pero si logras romper esa barrera, realmente aparece la risa abierta y es otra experiencia. Entonces es posible, incluso dentro de una depresión, aunque sea crónica, aparece esa sonrisa que ya está hablando de que por lo menos está porque quiere y además está ejerciendo un efecto positivo. Y lo mismo, ansiedad, que puede ser, si uno tiene ansiedad, pues ¿cómo voy a salir ahí ¿verdad? Pues, encima a hablar aquí en público? Bueno, pues sí, vamos a explorar y vamos con estas técnicas que más o menos os han ido ya explicando, pues yo a un nivel amateur totalmente, intentando conseguir lo que estamos hablando. Y la suspicacia paranoide. Pues aquí es donde se me asocia a un esquizofrénico que le intenté invitar a una reunión de psicoterapia, más o menos, pero ya dejó de asistir. Intenté invitarle a un taller de memoria, sí, pero luego resulta que uno de los que había en el grupo era de los que le enviaban la tos mentalmente. Pues no hay taller de memoria. Pero curiosamente la única actividad a la que va todos los años es el taller de teatro. Él tiene que fumar a cierta hora, pues si coincide con el ensayo es tú fuma y luego viene, porque el hombre viene. ¿Y qué hacemos? Pues una especie de cuestión paradójica de él, claro, con la dependencia de tabaco que tiene, pues uno de los papeles era que yo siempre hago más o menos, son 3 actos, da igual como sea la obra original, lo siento si es Miura o quien sea, 3 actos, y el tercer acto es el acto adaptado, más adaptado de los que se pueden adaptar
a lo que un personaje se puede construir espontáneamente y lo que pueda decir. Así que si este señor tiene una dependencia de tabaco y tampoco te va a decir muchas cosas, dije yo, bueno, yo qué sé. Ya no me acuerdo si el contexto me lo inventé, pues era una entrevista para... Esto no sé si era esta obra u otra, disculpen. Era para una entrevista de trabajo y a lo mejor era como, a ver, usted, tenemos una campaña del Ministerio de Sanidad en la cual tiene que usted que decir, fumar mata, fumar es malo. Pues, realmente él ha seguido fumando siempre, pero al dar justo en el conflicto de bueno, para en vez de que sea criticado por el entorno, es como un reconocimiento de decir, él tenía que ponerse en el lugar de decir eso, y lo decía, y se reía, y luego seguía fumando, por supuesto. Pero bueno, pues ahí le tiene, ¿no? Es una cuestión, aprovechar simplemente lo que hay, en ciertos límites que no puedes aprovechar, ¿no? Y eso desde la suspicacia paranoide, que incluso hay gente que puede asistir, o otras personas ni siquiera consigo hacer la entrevista. ¿Usted para qué me pregunta eso? Bueno, pues, segundo intento no, tercer intento se acabó, hay que aceptar los límites de realidad. Si no puedo como psicólogo hablar con esa persona, a lo mejor la consigo hablar, la auxiliar, ha sacado datos, no sé, o yo observo la conducta, pero no puedo entrevistarla. Bueno, bien, a ver, pero... Sí, bueno, simplemente organizar que dentro de las terapias no farmacológicas pues tenéis pues, todas de lo que compete directamente más a psicólogos, luego ya la propia terapia ocupacional, psicomotricidad, animación, arte y musicoterapia, podemos meter ahí el arte, risoterapia, en fin, y meteremos el taller de teatro pues ahí, ¿no? En esas terapias no farmacológicas, ¿eh? Y ya la última, entonces, ¿qué necesidades yo me planteo y qué objetivos con la persona que me viene para luego seleccionar si va a un grupo, al otro o a este, o le invito al taller de teatro? Pues dentro de bienestar, que bueno, podemos simplemente también poner ahí si queréis dentro de la autoestima, en fin, las propiamente psicológicas, más allá de Maslow desde la base. Conseguir bienestar, ¿cómo? Sabiendo si hay respuestas emocionales positivas. Si veo a una persona riendo y nunca ha reído, pues lo apunto ese día, es algo especial, ¿no? Socializar, efectivamente, pues intentar que sea una actividad en la cual es una excusa pues para compartir un grupo de pertenencia y asistir tales días fijos. Comunicación, pues sí, promover la interacción social. Bueno, esto también en psicoterapia pues, me ha salido sin querer, pues algo será un grupo de viudas. Bueno, que se pueda hablar de eso, ¿eh? Por ejemplo. Expresión emocional. Expresión emocional. Todo es emoción. Bueno, pues efectivamente, eso también queda bastante cubierto por el teatro, pero yo no, es expresión emocional, porque eso es prevención o tratamiento de psicopatología, hemos dicho, ¿no? Bien. Estimulación cognitiva, obviamente, integral. Para mí el teatro es psicoestimulación integral. No se me ocurre otra cosa mejor. Aunque las habrá, sin duda, pero yo desde luego doy fe de esta. Una distracción, para alguien que no puedes ya pretender mucho, aunque sea una distracción de una obsesión, pues, porque ya estamos hablando de deterioro, una medicación, una salud realmente terminal. Bueno, pues cuanto menos una distracción, una risa, eso admitido de, pues, bien. Entonces, esto sería un poco lo más académico, para no ser... bueno, dejamos ahí. Y... espera, bien, estoy a punto de terminar, ¿eh? Pues, me cuadro en el tiempo. Voy a hacerlo desde el recuerdo un poco. Hay una obra que, bueno, y diréis, bueno, ¿y este hombre cómo elige las obras? Bueno, pues mira, la primera vez fue por un consejo que me dieron, pues hombre, claro, mayores y tal, pues la historia de una escalera de Güero Vallejo. Me metí en una movida importante, digo, pero ¿cómo voy a adaptar, coger la obra original con 4 puertas? Bueno, me las hicieron de madera, con timbre. Y yo fui Pepe el maltratador. Porque claro, yo tengo que estar ahí. Era una de la cuarta puerta, no me acuerdo, creo que sí. Tenemos que operar con los trabajadores, o sea, somos un equipo de trabajadora social, de animadora de TO, trabajador ocupacional y fisioterapeuta, llevando a 15 actores, o a veces 20. ¿Eh? Entonces, claro, hay que hacer el papel de apuntador. Y también en ciertos momentos estratégicos escénicos tienes que estar con una persona para que, en fin, incluso físicamente para sostenerlo, en fin. Entonces, empecé por ahí, luego me aconsejaron a Alfonso Paso, que hombre, por esa generación, Alfonso Paso, un actor teatral, que aunque tuviera negros y le escribían, da igual.
Y entonces, claro, hay una obra para mí estrella que ya la hicimos hace 10 años. Desde entonces, mis queridos actores, queda uno y no está ahora en el escenario cuando lo hicimos este año, en el sentido que no estaba para ello. Pero me viene toda una serie de recuerdos, porque una de las cosas que hago es crear un recuerdo nuevo dentro de ese centro y que es positivo y con sus compañeros y familiares aplaudiendo. Por ejemplo, ¿no? Es crear un recuerdo nuevo. Entonces, me venía eso, Alfonso Paso, la estrella es la de Juan Jubilado. Se llama Juan Jubilado la obra, esto tenía que representarlo, ¿no? Y este año es que además, cuando tienes al actor, tienes la posibilidad de representarla. Un señor perfectamente, solo ha entrado por su señora, por deterioro tanto físico como cognitivo, él está perfectamente, ha elegido estar ahí, que también es un destino, ¿no? Y yo en cuanto le vi digo, este hombre es Juan Jubilado. Y entonces efectivamente fue magnífico, o sea, este hombre dirá, pues yo vengo aquí con le tengo también una psicoterapia de grupo para un seguimiento de cómo va él, porque claro, es una experiencia dura que hace, puede decir, bueno, pues podría no estar ahí. Pues bien, por lo menos ha sido Juan Jubilado de este año. Hay una película, todo esto debe ser del año 76, la de Estoy hecho un chaval, me sale como torrente. Es el de Paco Martínez Soria, al cual, como todo cómico, yo le tengo respeto, porque cualquiera que haga reír en el lecho de muerte, para mí, en fin, lo que decimos de la comedia, que cada vez adquiere más importancia, respetando yo la tragedia y a los griegos, y en fin, pero yo desde luego lo tengo más claro que luego, es decir, donde yo trabajo es así. Entonces, esto ha permitido pues experiencias pues así, bueno, también te digo lo de, me metí con, bueno, esto fue, empecé a leer Eloísa debajo de un almendro y dije, no, esto no puedo hacerlo, pero había en el mismo libro las 5 advertencias de Satanás, pues toma una de Poncela, y había una señora que tenía el apellido Poncela en el público de y yo creo que sí que era familia, es que no lo puedo confirmar del todo, era el polvo, pero bueno, ¿qué diría el señor Poncela? Lo siento. En fin, yo he tomado un poco de las referencias que puedo para ese público, interpretar y que lo sienta como suyo, y se trata de eso, es como 2 actos que más o menos se parecen a la obra, y el tercero es asegurado que es una cosa adaptada, muy adaptada y requete adaptada. Entonces, solo, espera, solo enseñar una cosita última, ¿sí? Vale, bueno, a ver si puedo. Escape. Hace una defensa precisamente de la autonomía de una persona que sí que está. Y bueno, ya no sé. A ver si sale una. Perdón un segundo. Sí. Si, perdona. Si os vais a ir, sepáis que tenéis un certificado de asistencia afuera, ¿vale? Que no sé si lo sabíais. Ok. Espera, lo último. Dar visibilidad y que quede claro que esto es un aperitivo para que se repita nuestro curso de terapia, de teatro y usos terapéuticos, Luisa y Valle, en enero del 16. Esto es un aperitivo, ¿de acuerdo? Estamos abriendo boca para cuando llegue el segundo ciclo. A ver, que sea, ya no me acuerdo cuál puse primero, que sea lo que Dios quiera. Bien. Bueno, lo veis, ¿no? Bueno, lo que se vea. Es decir, que de repente encontramos que una persona, que no voy a dar más que datos generales, que puede tener una serie de síntomas que además se añaden a una cuestión de salud importante, de repente se ve, sí, esto sí que era el acto tercero de Maribel y la extraña familia, que hace un confesionario ahí, pero ¿esto qué es? Había una escena más o menos que yo me inventé porque dije había un rosario de personas ahí que se iban a confesar, valga todas estas palabras que dan sabor a la situación, y esta mujer la dije, bueno, pues vamos a montar un escándalo, bueno, a ver, tú me vas a decir, tú me vas a confesar, y ella lo hacía con una energía brutal, padre, además que hablaba muy fuerte, padre, pues le voy a confesar que estoy enamorado de usted. Y en ese momento empezaba pues el delirio, ¿no? Había que sacarla, había que llevársela, porque cualquier escena que sepas que de alguna manera puede representar con el contexto
adecuado sería sacar una experiencia positiva, un recuerdo que lo va a contar, que tiene material gráfico, que su familia lo va a ver y que obviamente incide en todas las necesidades que antes habéis visto y que sabemos todos y que tampoco... Entonces, simple y llanamente quería compartir, porque hemos dicho también hoy que compartir es el sentido de todo esto, y me siento realmente contento, así que solo eso y muchas gracias. Ya damos por clausurada la jornada. La verdad que haber sido capaces de estar aquí desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde es un maratón, así que felicidades por aguantar y esperamos que ayudéis más cosas que las que hagamos que puedan estar.